En una declaración sin precedentes, Nicolás Maduro ha admitido la existencia de irregularidades significativas en las recientes elecciones de Venezuela, un reconocimiento que sacude el panorama político del país. Esta revelación llega justo después de que los ciudadanos venezolanos manifestaran su deseo de cambio en las elecciones, un clamor que resonó fuerte tras años bajo un gobierno de mano dura. Este giro sorprendente se produce en un contexto donde hasta hace poco el discurso oficial negaba cualquier anomalía. María Corina Machado, una destacada líder de la oposición, había informado que, según el 73,2% de las actas, la oposición estaba claramente adelante. Sin embargo, Maduro inicialmente refutó estos números, proclamando que él había ganado con el 51,2% de los votos, desacreditando los resultados publicados por sus adversarios políticos. El tiempo transcurrido desde el día de la elección ha sido tumultuoso, con debates intensos tanto a nivel nacional como internacional sobre la legitimidad del proceso electoral. Ahora, Maduro sorprende al país y al mundo al declarar que acepta que hubo fallos en el proceso electoral, insinuando además que está considerando seriamente su futuro político y personal fuera del liderazgo nacional. Este cambio en su postura no solo plantea un momento decisivo para él como líder, sino también para Venezuela como nación. Con la admisión de fraude, se abren nuevas interrogantes sobre la transición política y la restauración de la fe en las instituciones democráticas del país. El reconocimiento de Maduro de las fallas en el proceso electoral podría ser el primer paso hacia un proceso de diálogo y reconciliación nacional, que muchos esperan conduzca a una reforma significativa y a la estabilización de Venezuela. La población venezolana, que había expresado su descontento y esperanza de renovación a través del voto, ahora observa cautelosamente los próximos movimientos de su aún presidente. Este acontecimiento no solo redefine la carrera política de Maduro, sino que también podría marcar el comienzo de una nueva era en Venezuela, potencialmente poniendo fin a un periodo de gobierno que ha estado marcado por controversias y desafíos profundos. La situación sigue desarrollándose y todos los ojos están puestos en cómo Maduro manejará las consecuencias de su reciente declaración y qué implicará esto para el futuro de Venezuela. En una serie de eventos que marcan un posible punto de inflexión en la historia política de Venezuela, Nicolás Maduro, el presidente en funciones, parece estar enfrentando una serie de desafíos sin precedentes que podrían alterar su permanencia en el poder. Estos acontecimientos se precipitaron durante el fin de semana, cuando en un acto que simbolizaba un cambio significativo en la dinámica política del país, el partido liderado por María Corina Machado logró movilizar un considerable apoyo popular en las calles de Caracas, la capital de la nación. El sábado pasado en particular se convirtió en un claro indicativo de la menguante influencia de Maduro cuando su gobierno intentó sin éxito detener y sofocar las manifestaciones pacíficas lideradas por la oposición. A pesar de las previas declaraciones del régimen prometiendo una dura represión, las fuerzas de seguridad presentaron una notable falta de respuesta. Las imágenes que circulan muestran a policías y militares retirándose sus chalecos antibalas y uniformes en un acto simbólico que parece sugerir una deserción en masa y una renuencia a seguir apoyando al régimen de Maduro. Este debilitamiento del apoyo interno se ve exacerbado por reportes de Francisco Belaúnde, un reconocido analista internacional, quien informa que Maduro está considerando urgentemente sus opciones para abandonar el cargo. El panorama se ha vuelto aún más crítico. Belaúnde sugiere que Maduro podría estar evaluando destinos potenciales para el exilio, como Brasil, Colombia o Rusia, este último un país con el que ya tiene planificado un viaje oficial que podría ser más que una simple visita de Estado. Además, la disminución en la intensidad y frecuencia de las publicaciones en las redes sociales de Maduro es notable. La disminución en su actividad online y la naturaleza de sus publicaciones reflejan un líder que parece estar perdiendo la batalla tanto en el ámbito digital como en el real. La aparición de María Corina Machado y Edmundo González en las redes sociales, donde se presentan como voces de liderazgo y cambio, contrasta fuertemente con la actitud cada vez más retraída de Maduro. Las calles de Venezuela, por su parte, se han convertido en escenarios de esperanza y demanda de cambio. Los ciudadanos, que durante años han enfrentado crisis económicas, escasez y represión, parecen estar cerca de ver un cambio significativo en el liderazgo del país. Este conjunto de eventos no solo señala un posible final para la era de Maduro, sino también el inicio de un periodo de reconstrucción y posiblemente una transición hacia una gobernanza más democrática y transparente. En este contexto, la situación es observada de cerca tanto por actores internacionales como por la diáspora venezolana, ansiosos por entender cómo evolucionarán estos eventos y qué impacto tendrán en la región y más allá. El posible exilio de Maduro, las negociaciones con la oposición y el emergente liderazgo de figuras como María Corina Machado y Edmundo González son elementos que definirán el futuro inmediato de un país en la encrucijada. En un reciente giro de los acontecimientos,
Nicolás Maduro parece estar afrontando una situación cada vez más insostenible al frente de Venezuela. Intentó mostrar transparencia mediante la publicación de imágenes de cajas de cartón que supuestamente contenían actas electorales revisadas, en un intento por apaciguar las crecientes demandas de la Unión Europea y de otros observadores internacionales que exigen una auditoría completa de los resultados electorales. La mayoría de los países de la Unión Europea ha aumentado la presión sobre Maduro, exigiéndole la publicación completa de las actas electorales tras una semana de intensa especulación y reclamos sobre la legitimidad de los resultados. En respuesta a esta presión internacional y reflejando lo que muchos ven como un reconocimiento tácito de su derrota, las apariciones de Maduro en las redes sociales han disminuido drásticamente, mostrando una retirada notable en su presencia pública y comunicacional. Los pocos mensajes que ha publicado recientemente evitan mencionar directamente su posición como presidente, enfocándose en cambio en elogiar tibiamente el papel de los militares. El panorama se complica aún más con las acciones de grupos como Enanemes Venezuela, que han estado publicando imágenes de los pocos militares que aún muestran lealtad al régimen en un intento por exponer la fragmentación y la falta de apoyo uniforme dentro de las Fuerzas Armadas. En este contexto de creciente aislamiento, se ha reportado que Maduro podría estar planeando su salida del país. Conversaciones con una cadena de televisión peruana revelaron declaraciones de un analista político que sugiere que países como Brasil y Colombia podrían estar facilitando la preparación de un eventual exilio para Maduro. Este posible plan de huida se ha convertido en un tema candente en varios medios internacionales, incluyendo el periódico argentino Clarín, que enfatiza que actualmente no se debate la permanencia del régimen chavista, sino más bien cómo se facilitará una salida digna para Maduro y para los altos mandos militares implicados en numerosas violaciones de derechos humanos y corrupción. Además, se ha reavivado el debate sobre la posibilidad de otorgar amnistía a algunos miembros del régimen, una propuesta que había surgido durante la campaña electoral por parte de algunos sectores de la oposición. La idea es ofrecer amnistía para anular ciertas acusaciones graves como un medio para facilitar una transición política más pacífica y menos vengativa. Este conjunto de eventos pone de manifiesto la profundidad de la crisis política en Venezuela y cómo las presiones internas y externas están moldeando el posible final del mandato de Maduro, marcando un momento crítico que podría definir el futuro del país en los años venideros. En el escenario político venezolano actual, Nicolás Maduro se encuentra en un momento decisivo que podría marcar el fin de su era como presidente. Tras una semana de intensas especulaciones y presiones tanto nacionales como internacionales, Maduro ha dado señales de reconocer las irregularidades durante las recientes elecciones presidenciales. Aunque aún no ha emitido una confirmación oficial, este reconocimiento tácito ha coincidido con informes que sugieren que Maduro podría estar considerando seriamente abandonar el Palacio de Miraflores y exiliarse. Aunque el destino específico sigue siendo un enigma, la posibilidad de que Maduro enfrente cargos ante la Corte Penal Internacional ha sido discutida abiertamente por líderes de la Organización de Estados Americanos, OEA, lo que añade una capa de urgencia a su situación. Esta combinación de presiones internas, exacerbadas por el clamor internacional por justicia y transparencia electoral, complica aún más su posición de poder. En el frente doméstico, la represión hacia las manifestaciones populares ha alcanzado niveles alarmantes. Según declaraciones de Maduro, alrededor de 2.000 personas han sido detenidas con amenazas de encarcelamiento y tortura para disuadir a los manifestantes. Sin embargo, estos esfuerzos por controlar la disidencia han sido ineficaces, incluso con el apoyo de fuerzas extranjeras como militares rusos, paramilitares cubanos y soldados bolivianos. La resistencia del pueblo venezolano no ha hecho más que fortalecerse, demostrando una resiliencia y un deseo de cambio que desafían la represión gubernamental. Mientras Maduro enfrenta este tumulto político, los líderes de la oposición, como María Corina Machado y Edmundo González, también se encuentran en una encrucijada crítica. La consideración de una amnistía para los miembros del régimen, sugerida durante la campaña electoral, plantea un dilema moral y estratégico. ¿Debería el pueblo venezolano aceptar una amnistía que podría acelerar la transición política y permitir una mirada hacia el futuro, o deberían insistir en que se haga justicia por los años de abusos y crímenes perpetrados por el régimen? Esta decisión podría definir no solo el futuro inmediato de Venezuela, sino también la dirección que tomará su reconstrucción y reconciliación nacional. En resumen, la situación en Venezuela está en un punto de inflexión. Con la posible salida de Maduro, las fuerzas de la oposición enfrentan la tarea hercúlea de reconstruir una nación devastada por años de mala gestión y represión. El camino hacia adelante está lleno de desafíos, pero también de esperanza, ya que el pueblo venezolano busca un futuro de paz, justicia y democracia.